Qué gusto saludarlos aquí en el estudio virtual, mi estimado Helios Ruiz Esparza, Mateo Mayo y por supuesto Carlos Güences. Helios desde la Ciudad de México, Carlos Güences desde Puebla y por supuesto Mateo y un servidor desde Tabasco. Bienvenidos a Acceso B, ¿cómo están? En tu primera instancia, Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí otra vez adaptándome al calor de estas tierras. Un saludo, Elis, un saludo, Carlos, un saludo, Luis, como siempre, a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bienvenido, Helios Ruiz Esparza. Muchas gracias, amigo. Un gusto estar otra vez aquí con Carlos y con Mateo. Muchas gracias también a ti. Y Carlos, bienvenido aquí en Acceso B. Vamos con todo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un abrazo, también un saludo a todo el auditorio. Helios, Mateo, va a ser sin duda una mesa que viene con bastantes temas interesantes. Sin duda. Y en este análisis preguntaría de inmediato a nuestros panelistas aquí en Acceso B, pues finalmente las primeras impresiones al respecto y siendo más específicos, ¿cuáles fueron estos acuerdos más destacados alcanzados en esta reciente reunión del G20? Adelante, Mateo, por favor. Bueno, antes de hablar, yo creo, del contenido de la declaración, creo que es muy importante marcar la diferencia de esta primera salida de Claudia Sheinbaum con respecto a los sexenios anteriores. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador consideraba más importante la política interna que la política exterior, esto hizo que se generara algo que se conoce como vacío de la diplomacia presidencial, porque hay que recordar que aquí en México la conducción de la política exterior está a cargo de quien ocupa la presidencia de la República. En este caso, como el presidente López Obrador se concentró más en la política interna, quien destacaba en estos foros era el secretario de Relaciones Exteriores en su momento, Marcelo Ebrard. Ahora vemos que Claudia Sheinbaum cambia ese tinte de esa política exterior, que no me atrevería a decir aislacionista, pero sí que tuvo un vacío de diplomacia presidencial con respecto a varios foros internacionales, y vemos ahora que Claudia Sheinbaum, además de ser la primera mujer presidenta de este país, muestra un gran interés por varios foros internacionales en los cuales pues, se ve que va a proyectar ciertos liderazgos y ciertas iniciativas de México en particular en tres temas. Primero, en el tema de diplomacia científica, porque hay que recordar que es doctora en ciencias y si no me equivoco, ahorita me corregirán, me parece que es también la primera presidenta que tiene grado de doctorado. La primera persona que llega con grado de doctorado a ocupar la silla presidencial en nuestro país. Entonces, en la diplomacia presidencial, Claudia Sheinbaum, en la diplomacia científica, Claudia Sheinbaum tiene una gran área de oportunidad. Está también ahí el tema de cambio climático, que ella de hecho tiene estudios en energía, en donde pues tiene también una gran área de oportunidad para aprovechar no solo su capital de bono democrático, sino también su capital intelectual y su experiencia en la materia, y también en el área del combate al hambre, la lucha por la paz, el combate al desarme, que son áreas estratégicas de la política exterior mexicana que durante mucho tiempo hicieron brillar a la diplomacia mexicana. De hecho, en el tema del desarme, por ejemplo, México tuvo un premio Nobel de la Paz con el Tratado de Tlatelolco, que evitó la proliferación de armas nucleares en América Latina. Entonces, Claudia Sheinbaum retoma estas agendas de política exterior en este foro del Grupo de los 20, pues con estas estrategias y propuestas de disminuir el gasto militar y destinarlo a combatir el hambre, a programas de reforestación, que es básicamente llevar el programa Sembrando Vida a todo el mundo. Que hay que recordar que no es la primera exportación que se haría de un programa social. La primera exportación de programas sociales que hizo México fue la que realizó hacia Centroamérica con Jóvenes Construyendo el Futuro y también con este programa de Sembrando Vida para precisamente combatir el cambio climático, que es uno de los temas de medio ambiente que también ha promovido la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, estamos viendo, sí, quizá un retorno de México a una diplomacia presidencial fuerte y con mucho empuje en ciertas áreas, como lo es la diplomacia científica y el aspecto del desarme y la lucha contra el cambio climático. Sin duda alguna, interesantes precisiones de Mateo Mayo, que es analista y columnista político en diferentes medios de comunicación. En tu caso, Helios Ruiz Esparza, primeras impresiones y por supuesto, si quieres subirte al tema de los principales o los más relevantes en esta reunión del G20 allá en Río de Janeiro. Adelante, por favor.
Gracias. Pues mira, como bien dices, tanto tú como Mateo, y seguramente también Carlos va a estar en ese sentido, que superó en una sola salida, ¿no? Los 6 años de Andrés Manuel López Obrador, totalmente. Me dio gusto a mí verla también como una jefa de Estado, ¿no? Se vio realmente, ¿por qué? Porque estuvo el cara a cara, el uno a uno, realmente, pues con las personas que toman decisiones en el mundo. Al final de cuentas, no es lo mismo mandar a un representante, no es lo mismo mandar un comunicado, no es lo mismo mandar a lo mejor un video o estar por Zoom, que estar frente a frente, estar en contacto. Como decimos, ¿no? En el tema social, pues no es lo mismo estar así face to face, uno a uno y pedirnos el teléfono para poder platicar después, que pues de lejitos. Pues yo creo que eso fue bastante bueno para México, fue una señal importante. ¿Por qué? Porque yo creo que son momentos complicados a nivel mundial, primero por el tema de Trump y las amenazas arancelarias, y con todo este tema económico y migrante. También por otro lado, con el tema de China y pues los movimientos que está haciendo de ajedrez literalmente en América Latina, por ejemplo, pues ahorita con Perú, que acaba de dar la mayor inversión en Latinoamérica para crear nuevos puertos. También con el tema de Rusia y Ucrania, entre otros momentos que está viviendo el mundo de forma complicada. Y también, pues, yo creo que estos eventos, a ver, seamos honestos en el tema de análisis político, creo que no hay extranjeros que estén o de cierta forma interesados en ver lo que hablan otros políticos u otros presidentes o primeros ministros que van, sino estos mensajes son para los mexicanos. Entonces, lo que va y lo que dice Biden, le importa a los estadounidenses, lo que va y dice Claudia nos importa o lo vamos a escuchar los mexicanos, y así con cada uno de los presidentes. Entonces, es importante leer justamente este discurso que dio, si bien fue pues de izquierda tradicional, izquierda moderada, sobre todo el tema de programas sociales, en el tema también de cambio climático, y obviamente haciendo esto de vamos a sembrar justamente la paz, vamos a sembrar vida en vez de hacer guerra, ¿no? Con este 2% del tema de guerra, y eso creo que fue un toque fundamental, y más ahorita que estamos justo pues al borde, a un paso de nada de fuertes conflictos de guerra en varias partes del mundo. Creo que con eso dejaría hasta aquí ahorita. Y fíjate, Helios, que importantísimo lo que comentas, porque precisamente este programa iba a ser en relación a la elección de Estados Unidos, y no es porque sea un tema menor, pasó a segundo bloque por la relevancia de lo que acabas de decir en esta última parte de tu conversación, que tiene que ver precisamente con esta reunión de estas grandes personalidades el día de ayer en Río de Janeiro, pero que a la par se vive momentos complicados y difíciles en el mundo con esta presencia en el ambiente de una posible guerra, que pues dicho sea de paso, no hay que ser tan alarmantes, pero sí hay que poner atención. Entonces, como que hay un matiz importante al respecto de estos temas geopolíticos e internacionales. En tu caso, Carlos Güences, desde Puebla, ¿cuáles son tus primeras impresiones de esta reunión del G20? Que dicho sea de paso, tú lo mencionabas precisamente hace unos programas atrás sobre esta reveladora forma de política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, nuestra presidenta de México. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Claro que sí. Pues mira, retomando un poco lo que decía Mateo respecto a esta nueva política de diplomacia internacional, bueno, a mí me gustaría citar una frase de un viejo célebre bastante famoso dentro de México, es que decía que la mejor política exterior es la mejor política interior. O sea, haciendo referencia a Andrés Manuel, de que una vez controlado el país, bueno, ya no tendrías que tener conflictos con la parte internacional. Y es un poco lo que dice Mateo previamente, ¿no? Que Andrés Manuel apostaba un poco más a la economía interna, a la política interna, a los apoyos internos. Pero poco a poco, como fue soltando el sexenio, yo creo que se supo relacionar bastante bien. Y lo decíamos previamente, que la principal diferencia que íbamos a encontrar dentro de Claudia y Andrés Manuel era esta apertura a nuevos panoramas internacionales. Y es que a veces se nos olvida que México está dentro de las primeras 15 economías mundiales más importantes, que no es poca cosa, y que sobre todo nos voltean a ver como un referente cuando hablamos de América Latina, ¿no? Y lo tiene bien plasmado Boric, Gabriel Boric, presidente de Chile, cuando dice que va a imitar estos programas, el de Construyendo el Futuro y los programas sociales, porque piensa que solo así
podemos tener una economía que se va moviendo bastante fuerte. Y bueno, para no alargar tampoco un poco mi participación, yo como consideraciones más relevantes de la presencia de Claudia, pues sin duda, como es la primera internacional, la primera conferencia que vemos de ella y no la última, y sobre todo jugando un papel importante, sentada justo en el medio, en las fotografías colocada, que todo eso importa, colocada cercana a ciertas personalidades bastante relevantes en el mundo internacional, que se juega un tú por tú con los presidentes y a pesar de ser junto con la presidenta de la India, las únicas dos líderes en esa cumbre que fueran mujeres, y no se achicó. Yo creo que es algo que se destaca bastante la participación de Claudia Sheinbaum en esta primera conferencia del G20, y sobre todo da un discurso bastante esperanzador, como dice Elías, ¿no? Elian, sobre Helios, sobre lo que percibe cada ciudadano respecto a las participaciones de su presidente en estas cumbres, ¿no? Habla de esperanza, de amor, de paz, de cosechar frutos y un poco contrasta con lo que estamos viviendo aquí en México, ¿no? Con la inseguridad, con la delincuencia, con esta parte de desesperación social, con ciertos incrementos de desigualdades. Entonces, pues hay que ver cómo estas conferencias, estas pláticas nos ayudan también al fortalecimiento interno, ¿no? Destaco directamente la escala que tuvo en Panamá, la reunión que tuvo con Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, China y también Vietnam. Sobre todo habla un poco de la pluralidad que quiere plasmar Claudia. Sin duda alguna, y esto es importante y ahora me permitiría yo pasar a la siguiente pregunta, que pues finalmente estas reuniones también han sido muy criticadas a nivel mundial, porque precisamente son eso, ¿no? Reuniones que no pasan de los acuerdos en un papel, ¿no? Y aquí vendría la pregunta para ustedes rápidamente, ¿qué implicaciones tienen estos acuerdos que se tomaron para realmente incidir en la economía global y en el desarrollo sostenible, siendo el desarrollo sostenible, me parece a mí, el más difícil de concretar cuando hay tantos intereses económicos de por medio en estos integrantes solamente de esta reunión de los 20? Adelante, mi querido Mateo, por favor. Bueno, para responder a esa pregunta, yo voy a retomar algo que mencionó ahorita Carlos, si es que no solamente es importante lo que se dice, sino lo que se ve en las fotos, lo que llamamos política simbólica o en psicología el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. Y decía Macron, por ejemplo, que en política no hay que hacer concesiones, ni siquiera las simbólicas. Y vemos ahí en las fotos también que Claudia básicamente lo que está proyectando es eso, que México tiene una primera mujer presidenta, se lo está mostrando al mundo. Entonces yo creo que ese es un gran acierto de este segundo piso de la Cuarta Transformación, que si bien el primer piso se concentró en los asuntos internos, que ahora este segundo piso que muestra al mundo que la Cuarta Transformación ha llegado ahora al punto de que México tiene una mujer presidenta que es doctora, que es científica y que puede sentarse en estos grandes foros internacionales con grandes líderes a negociar, a proponer acuerdos y sobre todo proponer cambios de paradigmas, que si bien muchas de las propuestas, quiero mencionar, no son nuevas, sí es muy importante que México, y en este caso Claudia, las retoma. Por ejemplo, esta propuesta general de redistribuir el gasto militar hacia otras áreas tiene mucho tiempo en el mundo. De hecho, en Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte, estudiantil principalmente, que busca redistribuir el gasto militar a gasto de escuelas, porque ellos plantean que el lema va más o menos así: $1 menos en armas es $1 más en educación. Entonces, esta propuesta de redistribuir y de limitar el gasto militar para otras áreas, como lo es el cambio climático, como lo es la lucha contra el hambre, pues no son nuevas, y aquí vemos básicamente que Claudia las retoma y las maximiza, dándole el sello también de la Cuarta Transformación con el programa Sembrando Vida. Esta propuesta también contra el hambre, que también no es nueva, y no es por demeritar a Claudia, pero pues no es de ella, es una propuesta que inició en el gobierno de Lula, que inició con Brasil, con el programa Fome Cero, que significaba hambre cero, y que Lula ha promovido muchísimo. De hecho, en la prensa brasileña le llaman, esto mismo que estamos hablando, en la prensa brasileña lo hablan como el hambre cero 2.0, porque es la misma propuesta de Lula, pero llevada al G20. Más allá de quién sea el autor o autora, creo que lo importante es la propuesta y el hecho de que Claudia también abandera
esta propuesta que consiste en destinar parte del gasto militar a combatir el hambre y sobre todo retomar otras dos agendas que aquí mencionamos también, que la agenda de la paz. México en el tema diplomático de paz pesa, y como dijo Carlos, pesa en América Latina y pesa en el mundo. Les voy a mencionar dos casos, por ejemplo, los dos casos simbólicos que tiene México de diplomacia por la paz es el caso de Austria y el caso de Etiopía. Las protestas ante Naciones Unidas por la invasión en su momento de Italia, de la Italia fascista de Mussolini a Etiopía, y la protesta de México contra la invasión de la Alemania nazi a Austria, esa anexión. México fue de los países que protestó y de hecho hay plazas en la Ciudad de México que llevan, lugares que llevan este nombre. Hay una estación de metro que lleva el nombre de Etiopía y en Etiopía hay una estación llamada México, y también por el lado de Austria hay una placa conmemorativa en Austria a este hito diplomático de que México protestó. Y como mencionábamos, quizá el presidente López Obrador, para evitar conflictos con Estados Unidos o con otras áreas, no tuvo el mismo activismo en el tema de la paz que ahora está teniendo Claudia Sheinbaum, de decir en el foro del G20 que se reduzca el gasto militar y que se acaben las guerras. No recuerdo qué adjetivo utilizó, pero dijo innecesarias o incongruentes. Utilizó un adjetivo para referirse, creo que es guerras absurdas, creo que ese fue el adjetivo que utilizó para... Guerras absurdas, sí. Precisamente reducir el gasto para evitar estas guerras absurdas, porque sí, es increíble, o sea, el mundo muriéndose de hambre y también matándose, y que retoma mucha relevancia con esto, lo que acaba de suceder hoy en la madrugada en Rusia, con el envío precisamente de misiles ATACMS, son modelo ATACMS, que son misiles de corto alcance, que bueno, independientemente de si son misiles de largo o corto alcance, ahí lo importante es que es una nueva fase en la guerra, es una escalada porque es el uso de otro tipo militar, y que aquí lo que preocupa es qué respuesta va a tener Rusia, porque para Rusia esto qué significa el involucramiento directo de Estados Unidos en el conflicto. Y hay que tener en cuenta también ese movimiento geopolítico que Rusia está esperando que Trump asuma la presidencia para sentarse a negociar. Y bueno, al parecer ya estamos viendo las respuestas que Ucrania y Zelensky quieren llegar a esa mesa de negociación lo mejor parados posibles, porque dicho sea de paso, y para también calmar los miedos de guerra, de los 6 misiles militares, de los 6 misiles ATACMS que se lanzaron, solo 5 fueron derribados y 1 fue dañado. Entonces realmente no fue un ataque militar, digamos, parcialmente exitoso, pero es una muestra de poder político a final de cuentas. Entonces, en este contexto de escalada de guerra y de que podría detonar una guerra nuclear, esta llamada de Claudia Sheinbaum, pues sí, es muy importante. Sin duda alguna. Y en este sentido, pues evidentemente sería tu participación también, Helios, estas implicaciones de estos acuerdos relevantes en esta reunión de Río de Janeiro que convocó el G20, y pues evidentemente qué implicaciones tendría en esta economía global y de desarrollo sostenible. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que estos foros justamente sirven como, si bien no para ya llegar a acuerdos como tal, o sea, es muy complicado de repente en estos foros, a menos de que ya esté muy planchado, ¿no? Pero es justamente para tener ese acercamiento, para poder tener esos acercamientos. Y por ejemplo, sobre todo ahorita con este nuevo gobierno, con Claudia Sheinbaum, creo que es importante hacer lo que hizo, definir su gobierno, ¿no? Con su discurso, como decía hace ratito, de izquierda moderada, de izquierda tradicional, enfocado a programas sociales, enfocado justamente este discurso pensado para los mexicanos, ¿no? El tema de hablar directamente de un programa social que ha venido estando desde el sexenio pasado, que era una de las banderas de la administración pasada, pues justamente da esa señal justamente de continuidad. Por el lado económico y por el lado global, yo creo que aquí fue importante también ese acercamiento con Biden. Si bien hizo la llamada con Donald Trump y demás, también esas señales, que son las señales no verbales, justamente de tener acercamiento con uno y con otro, no hay ningún problema. Aquí somos gobierno, no somos partidistas, ¿no? A diferencia de alguna otra forma que se pueda realizar justamente
tema. Y muy importante esta parte porque también le ayuda con este tema de poder llegar a un tema de negociación, porque ¿qué es lo que va a hacer Donald Trump? Ya lo conocemos, y ahorita vamos a hablar del tema, pero bueno, sabemos cómo es, y lo que va a ser tratar de negociar lo más posible para sacar el mayor provecho para él, ¿no? Y para su país. Pero con estos acercamientos que se pueden dar en este tipo de foros con otros países, con otras fuerzas económicas, da un poco mayor de negociación, de alcance de negociación para México, para no llegar así o no llegar a la mesa a la hora de vista una negociación fuerte o alguna posible, pues, no tan pelea, pero en alguna posible confrontación en la mesa, ¿no? Sin duda, fíjate que comentas algo importantísimo, Helios, porque al final y es parte de este análisis de panelistas entre Helios Ruiz Esparza, Mateo Mayo y Carlos Güences, porque esto que dices tú es como también esto es un tablero de ajedrez internacional en la geopolítica, y me parece puntual todo lo que han platicado ustedes, pero ahorita que comentabas eso, que es como que la antesala de la llegada de Donald Trump, pues me parece también importante ese mensaje que ya platicaban algunos de ustedes al respecto de Claudia como presidenta de México, como mandataria y al nivel, obviamente, por supuesto, de estos mandatarios de gran relevancia, y que pues el mensaje se está mandando previo a la llegada de Donald Trump. Pero ya tocaremos ese punto. Carlos Güences, en lo relacionado a estas implicaciones de esos acuerdos, de la posible forma de alcanzar el éxito en estos temas en economía global y desarrollo sostenible. Adelante, Carlos, con tu comentario. Claro, pues como bien dicen, ¿no? Todo es un tablero de ajedrez, cada movida, cada participación, cada posicionamiento, pues toma un poco de relevancia en el panorama internacional sobre qué lado estás. Y es justo lo encapsulo así, ¿no? ¿Para qué sirven estas reuniones? Estas reuniones están para demostrar de qué lado de la historia estás. Y justamente que se haya organizado en Brasil, uno de los países que amenaza directamente pues la presencia de la hegemonía estadounidense en la política internacional, como puede ser Brasil por su relación con Rusia, con la India, pues habla también de qué países están cercanos a Brasil, ¿no? O sea, Latinoamérica depende directamente de la economía brasileña. Entonces, pues pone a pensar, y yo sí lo entiendo como un mensaje directo hacia Estados Unidos de decirle, cuídame, cuídame, porque si me descuidas en este momento, yo voy a poder instalar un nuevo régimen político que se va a devorar por completo el sistema que por años hemos estado entendiendo entre Estados Unidos y el famoso Western, que es toda la parte europea, ¿no? Entonces, es tenso ante lo que está pasando por la falta de relevancia que está teniendo Estados Unidos como la tenía previamente, y yo creo que el conflicto directo entre Rusia y Ucrania era esta nueva manera en la que Estados Unidos podría mantenerse relevante ante lo que estaba pasando a nivel internacional. No sale esta jugada. Joe Biden no está destacando por su liderazgo, ni siquiera está teniendo un fuerte control sobre la situación, y tal como lo dice Mateo, ¿no? Están esperando a la entrada de lo que haga Donald Trump para poder negociar, y digo, en este panorama internacional en el que nos encontramos, donde se comienzan a rumorar estos ataques con armas nucleares, esos ataques con misiles, pues es porque Rusia quiere ganar terreno previo a que llegue Donald Trump, porque Donald Trump ya les dijo, nos vamos a sentar y vamos a platicar y vamos a ver cómo vamos a arreglar esto, pero se tiene que solucionar ya. Entonces, pues es preocupante también lo que vaya a pasar en el panorama internacional. A nivel de lo que Claudia propone, pues me parece también un contraste, ¿no? Directo con lo que estábamos viviendo aquí en México, ya lo dije previamente. Se va a hablar de paz, se va a hablar de los programas que si bien son relevantes, que si bien han demostrado con estadísticas que han sacado a millones de personas de la pobreza, pues aún hay un elefante blanco dentro de México del que no estamos hablando mucho, que es la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, y que también la presencia de Estados Unidos, pues tiene mucho que ver con nuestras políticas internacionales, ¿no? El embajador de Estados Unidos en México destacaba, ¿no? De la participación entre Claudia y el presidente Joe Biden tiene mucho que ver con lo que vaya a pasar
tanto para Estados Unidos, pero también para la manera en la que México está tomando políticas. Y yo creo que también Claudia va con esta intención de decir que viene en son de paz, que va con apertura, que está dispuesta a escuchar, pero también un poquito a ceder, porque con estas nuevas políticas que llega a tomar Donald Trump sobre la salida de tantos migrantes de Estados Unidos, pues va a hacer que México necesite un plan de contingencia y un plan de acción para poder retener la cantidad de miles de migrantes que vamos a estar recibiendo, y que Claudia ni el gobierno ha estado hablando de eso. Entonces, esta visita es como para decirles, sabemos que hay cosas que están fuera de nuestro control, venimos a escucharlo. Y esa foto que se mostró en la miniatura, excelente del presidente de Francia besándole la mano a Claudia, habla también de la disposición a la que viene, ¿no? Ella está sí con un papel sólido de liderazgo, pero al final México se desentendió muchísimo tiempo a nivel internacional, entonces pues tiene que escuchar antes de poder hacer un posicionamiento más fuerte. Sin duda alguna. Y ya platicábamos hace un momento con todos estos temas que hemos estado dialogando, conversando con Mateo Mayo, Helios Ruiz y Carlos Güences aquí en Acceso B. Pues platicamos de las cuestiones internacionales, de este ajedrez geopolítico. Y para terminar este primer tema, del tema de la reunión de Río de Janeiro, de este grupo de los 20, me gustaría preguntarles, y de igual manera, para finalizar este bloque, ¿cuál es el objetivo principal de este viaje internacional de la presidenta Sheinbaum? Pero ahora dentro del índole de la cuestión interna de la política nacional. En tu primer participación, Mateo, adelante para ir concluyendo este tema, ya enfocado en el tema México, específicamente, ¿cómo lo ves tú desde la política mexicana al interior, ¿no? Bueno, ya lo había mencionado, creo que es ese mostrarle al mundo precisamente cuál es el nuevo tinte del segundo piso de la Cuarta Transformación. Les mencionaba yo, el primer piso de la Cuarta Transformación tuvo un tipo de política exterior semipasiva, podría decir yo, porque no había tanto activismo del presidente. Sí había activismo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no había diplomacia presidencial tan intensa como en otros sexenios. Ahora con Claudia Sheinbaum lo que estamos viendo es que el segundo piso de la Cuarta Transformación está proyectando una política exterior con una diplomacia presidencial que va a tener mucho activismo y que sobre todo va a marcar una nueva línea. Claudia usaba en campaña el eslogan de continuidad con cambio, y creo que aquí lo estamos viendo también en la política exterior. Se mantiene una línea de política exterior, pero hay un cambio. ¿En qué sentido hay un cambio? Primero, en la intensa actividad de la presidenta en diplomacia presidencial. El interés, ya les mencionaba yo, el interés en la diplomacia científica y en el tema del desarme, y también en el llamado a la paz. En el sexenio anterior veíamos una diplomacia presidencial apegada a los principios, por eso decía yo semipasiva, pero ahora vemos un giro en que no solamente hay un apego a los principios, sino hay una promoción activa de ciertos intereses. Como bien mencionaba Carlos, se va y se llega y se habla de programas sociales, se va y se llega, se habla de paz, se habla de la lucha contra el cambio climático, se habla de la transición energética. Entonces ya vemos a un México con una presidenta que se está involucrando en estos temas que pueden ser estratégicos en este contexto internacional de transición, de si no sabemos hacia qué sistema internacional nos dirigimos, y sobre todo con un Estados Unidos en decadencia. Yo creo que esto es algo también muy importante. ¿Por qué? Porque, como bien decían, Joe Biden llega con nada de liderazgo. De hecho, yo me atrevería a decir que el gran perdedor de esta cumbre fue Joe Biden, porque nadie quería hablar y se hablaba con Estados Unidos por mero simbolismo, pero realmente así que hubiera compromiso e interés de hablar con Biden, nulo. ¿Por qué? Porque Biden ya se va. Entonces realmente lo que pudieran acordar por detrás pues no iban a tener ningún caso, porque Biden perdió su elección, llega como un presidente derrotado y como un presidente con muchos escándalos. Entonces, frente a un Estados Unidos débil y que viene un Donald Trump agresivo, a mí me parece muy acertado el activismo internacional de Sheinbaum. ¿Por qué? Porque demuestra que llega a esa silla presidencial con una gran fuerza, no solo con el respaldo que le da el bono democrático que obtuvo, que me parece también que es la presidencia más votada en la historia de las elecciones de México, y que además de ese bono llega con un gran capital intelectual que puede llegar a hablar de cambio climático porque tiene esa experiencia, es científica, que puede hablar de reforestación porque es activista ambiental. Entonces eso la deja en una muy buena posición internacional, y sobre todo con un Donald Trump que ha amenazado con muchas cosas a México,
y que yo creo que ese activismo puede inclinar esa balanza para que no tengamos un Donald Trump tan agresivo con México, sino que vemos que tenemos una presidenta fuerte y que posiblemente, yo confío y creo que así será y quiero confiar que así será, que va a defender a México frente a las presiones del lado que sea que vengan. Interesante también, pero lo ponía yo desde el ámbito de política interior en México, porque en nuestro país, dentro de la política mexicana, existen también las voces que durante la semana previa al contexto de la reunión del G20, pues evidentemente México trae su agenda en donde estaba señalado muchos de los temas de la reforma al Poder Judicial, del tema de la seguridad, y me parece que el día de ayer y hoy los titulares en el país han sido positivos para la presidenta Claudia Sheinbaum, y por eso me refería a ese tema de la política interior en México, porque pues evidentemente yo leí y escuché a varios opositores a nivel nacional hablar de esta diferenciación de política exterior y de diplomacia que pues ponen en un nivel muy, muy significativo al interior, y pues si hablamos de saldos positivos, empezaría yo a decir que esta semana Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, está teniendo un buen ranking de aprobación en varios temas a raíz de esta reunión del G20 allá en Río de Janeiro, y que precisamente estará regresando o ya regresó en estas horas a la Ciudad de México. Pero en este caso también me gustaría conocer tu opinión, mi querido Helios Ruiz. Adelante, por favor. Gracias. Sí, justamente coincido totalmente ahí contigo. Por el tema de la política interior, vimos a varios, sobre todo algunos panistas opositores, hablando bien justamente de este ejercicio y de esta presentación de la presidenta en el G20. Siento que es, como les decía hace rato, yo creo que este tipo de eventos son los discursos, si bien sí son como para posicionarse de cierta forma a nivel internacional, son más para posicionarse justamente al interior de los mismos países. Y creo que fue muy bueno. Hemos visto hasta ahorita los análisis, a personas hablando sobre el tema de economía, hablando sobre el tema de migración y sobre el tema de seguridad. Yo ahí difiero un poquito con Mateo de que esperemos que no va a ser tan rudo Trump. Ya dio señales de que sí va a ser rudo, que ahora sí que le vale todo. Entonces, creo que esta jugada fue muy importante para poder tener fichas, ahora sí que en tema de negociación, para cómo se van a venir las cosas. Como comenzaba y como dije al principio, se vienen justamente pues momentos complicados a nivel internacional, sobre todo para México, como bien también se comentaba aquí hace ratito, el tema de la migración. Ya vimos cómo Donald Trump nos usaba como tercer país para que todos los migrantes vinieran o vengan aquí a México con las deportaciones, y bueno, ahorita vamos a hablar de ese tema, pero sí creo que fue algo muy interesante ver a una, como dije al principio, una jefa de Estado, una persona que estuviera ahí, no como un Biden que ni siquiera estuvo en la fotografía oficial, que por error de logística no estuvo ni siquiera ahí, porque ni él, ni Justin Trudeau, ni Meloni, la primera ministra de Italia, se perdieron de la foto porque se equivocaron o no sé hacia dónde iban y no salieron en la foto. Entonces, esas señales creo que fueron bastante buenas a nivel país. Interesante, Helios, gracias. Y en tu caso, Carlos Güences, para finalizar este bloque de la reunión del G20 en Río de Janeiro, ¿cuáles son estas, de alguna manera, tu opinión al respecto, dentro ya de la política interior del país de México, al respecto de esta primera visita como jefa de Estado de la doctora Claudia Sheinbaum al grupo de los 20? Claro, pues mira, yo creo que el principal reto que tenía Claudia a nivel interior dentro de México y la manera en la que la tenían en esta perspectiva, pues era separarse de esta figura de Andrés Manuel, ¿no? Demostrar que su gobierno sí es una continuación, como lo dice Mateo, pero una continuación con cambio. Esta separación directa de la política que manejaba Andrés Manuel, el hecho de que Claudia se haya hecho presente en el G20, que haya participado, que haya hablado de una manera bastante pues firme de lo que están haciendo en la política internacional, pues habla de la certeza que te va a dar para el país, habla de la confianza que tiene en las políticas internacionales y en la política interna que quiere plasmar. Lo decía
lo decían bien respecto al tema de los opositores. La verdad es que estos 2 días no ha habido un comentario negativo sobre la participación de Claudia a nivel internacional. No se equivocó, no tuvo ciertos comentarios inapropiados, ya no se le puede hacer esta famosa comparación entre AMLO y Peña Nieto cuando iban a Estados Unidos o cuando trataban con Justin Trudeau, porque Claudia impuso bastante ante Macron, ante Da Silva, entonces ante Petro, Boric, o sea, personas que son figuras relevantes a nivel internacional y que Claudia pues regresa a México con un empoderamiento bastante fuerte, por lo menos reconocido desde la parte de perspectiva internacional y la percepción que tienen estas figuras políticas mundiales sobre Claudia. Y bueno, hablando un poco del panorama al que nos vamos a enfrentar, pues sin duda Claudia tiene que meter ahorita con este nuevo paquete fiscal que no estamos hablando, pero que ya lo propusieron, que tiene ciertos recortes en temas específicos como puede ser cultura, educación, pero que también no tiene avances en temas de estructura de seguridad, ni mucho menos de crecimiento económico, ¿no? Entonces, pues está un poco preocupante la política que vaya a tomar de manera interna Claudia referente pues a lo que se viene una vez con la llegada de Donald Trump. Hay quienes dicen que lo tienen como un discurso para poder intimidar, para poder llegar con un terreno un poco más aplanado. Yo confío un poco con lo que dice Helios, de que más allá de un personaje, sí es algo que se puede hacer una realidad, y es que analizándolo desde un punto crudo, Donald Trump ya no tiene nada que perder, ya no puede reelegirse, ya solo le quedan 4 años para poder destacarse como un presidente que vio por Estados Unidos antes de ver por la parte mundial, y que no está mal, pero que sí nos afecta directamente porque México depende bastante de Estados Unidos. Tu micrófono, amigo. Gracias, gracias. Sin duda alguna, temas relevantes lo que han dicho ustedes aquí en este primer bloque de Acceso B, así que si no te lo alcanzaste a ver, va a estar anclado el video completamente para que lo puedas volver a ver sin duda alguna. Y por supuesto, con ustedes no se vayan, vamos y volvemos rápidamente porque vamos a hablar ahora del tema de la elección más controvertida de este 2024, que sin duda alguna fue el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y que es un tema importante sobre la elección del pasado 5 de noviembre, en donde hubieron errores y aciertos que volvieron a llevar a Donald Trump al segundo mandato. Vamos y volvemos aquí en Acceso B, donde ustedes tienen su boleto. Yo soy Luis Benavides, y si no has compartido este video, es el momento, regálanos un like y también suscríbete a nuestro canal. Regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en Acceso B, donde tú tienes tu boleto, y por supuesto estamos hablando de un tema relevante. Ahora en el primer bloque platicamos sobre el G20, y ahora estamos en este segundo bloque porque vamos a hablar de los aciertos y errores en la elección de Estados Unidos, en donde llevaron a Donald Trump a su segundo mandato. En este complejo y polarizado escenario político de Estados Unidos, la reciente elección presidencial ha sido sin duda un reflejo de las profundas divisiones y desafíos que enfrenta la nación. Donald Trump, en su sorprendente giro de los acontecimientos, ha logrado asegurar un segundo mandato. Este resultado sin duda ha sido producto de una serie de aciertos estratégicos y errores significativos por parte de sus oponentes, en este caso los demócratas. En este análisis vamos a explorar los factores claves que llevaron a Trump de nuevo a la Casa Blanca, desde su capacidad de movilizar a nuevos votantes, que no es cosa menor, tomando en cuenta la generación que representa Donald Trump, hasta los fallos en la campaña de Kamala Harris. Acompáñanos en este momento, en donde con Mateo Mayo, Carlos Güences y Helios Ruiz Esparza vamos a platicar de estos temas. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles a mis panelistas esta tarde en Acceso B: ¿cuáles fueron esos factores claves que llevaron a Donald Trump a ganar esta elección? Adelante, Mateo, bienvenido nuevamente aquí en Acceso B.
Gracias, Luis. Bueno, creo que uno de los factores principales, viendo las encuestas de salida sobre qué tema fue el más importante para las y los estadounidenses en esta elección, al parecer el tema clave fue la economía, lo comentamos una vez en este programa, mientras que el Partido Demócrata se centró más en una agenda ideológica y de amenazas de Donald Trump a la democracia. Parece ser que, pues sí, las y los estadounidenses votaron con el bolsillo, considerando la inflación y la economía como factores principales de preocupación en Estados Unidos, y quien más traía un discurso económico era Donald Trump, claro, dirigido a diferentes sectores. Kamala Harris también tenía una propuesta económica enfocada a las clases medias, pero parece ser que no tuvo las mismas repercusiones. Quiero mencionar, sí, que es una de las elecciones más cerradas en la historia. En el mapa de Estados Unidos vemos que es mayormente rojo, pero si nos vamos a los números en los estados clave, había porcentajes igual que las encuestas de 50, de 49, 48, 46 contra 47. Entonces, realmente en porcentaje fue una batalla muy reñida, pero bueno, al final ganó Donald Trump y la clave también estuvo en 3 estados. Yo estuve siguiendo ese día la elección de Estados Unidos y los que le dieron la victoria a Donald Trump fueron precisamente Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania. Y Pensilvania creo que es el tema clave. ¿Por qué? Porque ahí fue donde fue uno de los atentados a Donald Trump. Y creo que esto también demuestra mucho que estos atentados, en lugar de debilitarlo, pues hicieron reforzar su narrativa, esa narrativa que manejaba él de que el Deep State y la CIA y el Partido Demócrata quieren eliminarlo. Básicamente lo que se reforzó fue esa narrativa. Entonces pudiera decir que ganó tanto en esa narrativa como en el aspecto del voto popular. Eso también es sorprendente y hay que mencionarlo. Trump ganó también en el voto popular, además del voto colegiado, que es el que cuenta. Y el otro aspecto importante, que es el que también merece mucho análisis desde aquí, desde México, es que una gran parte de la comunidad latina votó por Trump. Y esto es algo que analizar. ¿Por qué? Porque parece ser que hay un fenómeno en el que las segundas, terceras y cuartas generaciones de migrantes que están en Estados Unidos ya no se identifican como latino, mexicano. Ellos se identifican ya como estadounidenses, como ya tienen capacidad de votar y se ven identificados en esto. O sea, parece ser que hay un fenómeno también de desconexión y tiene un nombre que es no recuerdo si es enajenación o alienación, pero es precisamente este fenómeno de que ya se autoidentifican de una manera diferente a las de sus generaciones, primeras y segundas generaciones de migrantes, y esto lleva también a hablar de los temas que son preocupantes. ¿Por qué? Porque yo identifico 3 amenazas que ya podemos ir hablándolas en el transcurso del programa. Una amenaza en el tema comercial con el aspecto arancelario, con el tema de la electromovilidad, autos eléctricos, y en el tema de la revisión del TEMEC, y que esta amenaza también se ha sumado figuras políticas en Canadá, por ejemplo, que han dicho abiertamente que saquen a México. La amenaza también en el tema migratorio, como ya mencionó Carlos, que pues, Trump en campaña dijo que iba a iniciar la mayor campaña de deportación, y ya vemos que en el movimiento de gabinete a quien nombró en esta agencia de aduanas y fronteras es precisamente uno de los republicanos con una línea durísima en tema de migración. Y el otro tema es el tema de seguridad, y en particular con el tema del narcotráfico, porque ahí hay un lobby del Partido Republicano que considera necesario invadir México, intervenir militarmente para acabar con los cárteles. Entonces aquí hay que tener mucha preocupación, porque así como mencionábamos que Sheinbaum llega con un gran poder, pues Trump también llega con un poder abismal. Parece ser que esa democracia estadounidense de pesos y contrapesos hoy en esta administración de Donald Trump parece ser que no va a existir, porque además de que ganó la presidencia, ganó la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Representantes, ganó el Senado. Y aquí con esto voy a cerrar mi participación con que yo no quisiera decir que no se puede reelegir, porque aparentemente con el poder que tiene hay muy pocas resistencias que podrían frenar una posible enmienda. Se requieren 2/3 de la Cámara de las dos cámaras, y 2/3 también de los
de los gobernadores, y también los demócratas perdieron lugares estratégicos en gubernaturas y los republicanos ganaron. Entonces, inclusive Trump, hay por ahí un video en el que le preguntan si se va a reelegir, y su respuesta fue así tal cual: pues si ustedes quieren, si ustedes hacen algo al respecto. Y ese si ustedes hacen algo al respecto es un mensaje al Congreso de que podríamos tener otros 4 años más de Trump más allá de 2028 si el Congreso hace algo al respecto. Y pues aquí habrá que esperar a 2026, a las midterms, a ver si recupera algo el Partido Demócrata, que ahorita está más que por los suelos, diría yo. Pero bueno, con esto terminaría yo por el momento. Interesante tu apreciación, Mateo Mayo. En ese sentido, Helios Ruiz Esparza a ciertos errores en esta elección de Estados Unidos, donde lleva a Donald Trump a este regreso monumental, como bien lo describe Mateo, y además con esa amenaza de poder cambiar el andamiaje jurídico para que vuelva a dar sorpresas. Porque pues no hay que dejar, lo decías tú también, Helios, no hay que sorprendernos de alguien que ya conocemos, ¿no? Sí, justamente, y como también ahorita se comentaba, pues ya no tiene nada que perder, ¿no? A ver, hay varios datos importantes que creo que son interesantes de ver. ¿Por qué? Porque hubo voto anticipado, uno a nivel histórico, o sea, fueron 84 millones de votos anticipados, es decir, la participación fue bastante importante. 148 millones de votos en total, de los cuales Donald Trump tuvo 75.4 y Kamala 72.3. En la cuestión financiera también es algo interesante. ¿Por qué? Porque Kamala recaudó 1,000 millones de dólares y Trump solamente 382 millones de dólares. Entonces, obviamente tuvo 3 veces más de recursos Kamala, pero obviamente el mensaje no pegó. Primero por el tiempo y segundo porque no fue un mensaje concreto, un mensaje claro y contundente. Como bien comentaba Mateo, el tema de la economía fue fundamental y obviamente el tema de Biden, que subiera como candidato y que se hubiera tardado tanto tiempo en bajarse de la candidatura, le pegó demasiado justamente a los demócratas. Por otro lado, también lo comentaba Mateo, el tema de que jamás había votado, o sea, bueno, jamás había tenido los republicanos la votación numérica, pues, ¿no? Directa, en este sentido. Y también vimos un cambio de los votantes, porque antes a los republicanos eran más los de las clases medias, medias altas y altas, y ahora hubo un cambio importante justamente hacia Donald Trump, que algunos demócratas se fueron justamente hacia ese ámbito, no por el partido político, sino por la figura de Donald Trump. También, por otro lado, lo comentamos en el programa pasado, Donald Trump llegó sin el apoyo fuerte o duro de los republicanos. O sea, no vimos en la campaña a su ex vicepresidente, no vimos a los expresidentes, a los Bush, a todos estos expresidentes que han salido justamente de los republicanos, no vimos a figuras fuertes, ¿no? Justamente dentro de este ámbito. Ahí también, obviamente, como se comentaba, el tema de los representantes, se ganaron muchos escaños, pero ya hubo el primer encontronazo en el Senado, porque Trump intentó que el líder de los senadores, justamente de los republicanos, fuera alguien cercano a él, y los senadores dijeron no. Pusieron a alguien totalmente republicano, no tan cercano a Donald Trump. Ese fue un movimiento interesante, que yo creo que también fue como para los tradicionales republicanos justamente dar ese manotazo y no darle rienda suelta a todo lo que quiera hacer Trump, pero ahorita vamos a hablar también de las designaciones que ha hecho, que ya ha anunciado algunas en su gabinete, pero yo creo que eso es interesante y bueno, ahorita hablamos también más del tema ya estratégico como tal en las campañas políticas. Sin duda, un tema relevante y por supuesto, Carlos Güences, estos aciertos, estos errores que llevan a Donald Trump, a este presidente, pues de alguna manera disruptivo, a este presidente que de alguna manera puede incluso ser una amenaza para muchos países como México. ¿Cuáles son esos factores que tú ves, Carlos Güences, al respecto que llevaron a Donald Trump a este segundo mandato?
Bueno, nada que no hayan dicho ya mis compañeros de la mesa de análisis, lo dicen bastante bien. Es un voto de bolsillo. Sin duda, gran parte de esta pérdida por parte de Kamala se la atribuye directamente a lo que no hizo Joe Biden, o sea, todo aquello con lo que no pudo destacar. Yo creo que también a nivel internacional se hizo una cámara de eco para aquellos que decían, es que Kamala nos va a ayudar porque no nos va a ir tan mal como si ganara Donald Trump. Y la verdad es que tenían perfiles bastante similares, con una protección directa hacia la economía interna, una nueva política fiscal, nuevas políticas económicas, pero que eran muy parecidas entre Donald Trump y Kamala, o sea, y no entendíamos desde la parte de afuera, ¿no? ¿Por qué no estaban votando por Kamala si nosotros veíamos su campaña tan eufórica y apoyada por jóvenes? Y se hizo un poco eso de las famosas cámaras de eco. Pero bueno, yo creo que directamente hay una cierta esperanza en malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Sabemos cómo llega Donald Trump, sabemos qué es lo que hace para posicionarse con estos típicos discursos, el hecho de los atentados que aumentaran la narrativa de que él era una persona buena que estaba intentando ser silenciada, pues daba todo el posicionamiento a que algo malo estaba pasando dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los errores de Kamala? Porque sobre todo es mucho más fácil señalar los errores de Kamala que los aciertos de Donald Trump, porque gran parte de estos problemas que tuvieron fue porque, como lo dicen bien, Joe Biden llegó a tardarse muchísimo en bajarse. Yo lo asocio un poco con lo que pasaba en México, pero con el caso contrario. Andrés Manuel salía con una figura de aceptación tan grande que este voto de respaldo que se le dio a Claudia Sheinbaum en parte fue porque querían continuar con el gobierno de Andrés Manuel, no por tanto por la llegada de Claudia, ¿no? Sí por una primera mujer presidenta, pero no directamente por el hecho de que fuera Claudia un personaje relevante en el mundo político. Pues todo exactamente contrario a Joe Biden, que sale de un cambia la percepción de los votantes, según estas estadísticas, cuando Joe Biden gana, uno de cada 10 votantes decía que le preocupaba cómo llegar a Joe Biden. Y después de estos 4 años, 4 de cada 10 decían es que me preocupa la economía porque Joe Biden no hizo un buen trabajo. Entonces, pues le deja esta menos 3 votos hacia Kamala, que no era bastante fácil poder retomarlo. Y bueno, la gente directamente no querían votar por Kamala porque sabían que Joe Biden había hecho un mal trabajo. Y otro que hablan del tiempo que se llegó a tardar en bajarse, pues uno, yo lo dije en un momento y fue una imposición. El hecho de que Kamala ganara fue porque Joe Biden, con la figura que él tenía de presidente, y para no demeritarlo, hacerlo ver como una persona sin este peso de liderazgo dentro de Estados Unidos, pues todos los allegados al partido tuvieron que votar a favor de ella, ¿no? Para no generar esta discusión directa entre sí, no peleas de egos. Entonces, esta imposición de cierta manera deja un mal sabor de boca y hace que no toda la gente del partido se quiera sumar. Y lo asocio un poco con lo que pasó con Samuel y Maines, ¿no? Que no se mete a votación quién va a suplir a Samuel, sino simplemente aparece este nuevo personaje que si bien no es muy conocido, pues empieza a buscar carisma por medio de las juventudes, yendo a universidades, adaptándose a las tendencias y que le pesa un poco para poder acoplarse a lo que es la verdadera política, que es entender directamente el control de las masas, ¿no? Y bueno, por último, otro error que yo señalo dentro de la campaña de Kamala es que empezó también el primer mes mostrándose quién era ella, pero los otros meses se dedicó directamente a atacar a Donald Trump, decirle qué estaba haciendo mal él, ¿no? Y ya no hablaba de ella, y ya no hablaba de lo que iba a hacer ella, y todo finaliza cuando días antes la entrevistan y le preguntan, ¿qué harías diferente del gobierno de Joe Biden? Y ella se queda pensando unos segundos y dice, no se me ocurre nada, como un escupitajo hacia los televidentes, ¿no? De no reconocer lo malo que estaba haciendo el gobierno, pero que además no pudiera proponer algo diferente a lo que estábamos viviendo. Y esta fue prácticamente la cereza del pastel para la campaña de Donald Trump, porque ya no había excusa de decir, a pesar de que en los debates se veía bastante bien a Kamala y un poco más agresivo y pataleando a Donald Trump, en este momento demostraron que el único proyecto sólido era Donald Trump.
Y esa fue la única certeza que tuvo Trump, que fue constante con su discurso, lo repitió, mientras Kamala iba de aquí para allá, para allá, para acá, y hablaba de Donald Trump, que simplemente se olvidaron de quién estaba Kamala y solo nos estábamos enfocando en lo que iba a hacer Donald Trump cuando ya ganara. Sin duda lo que platicas, Carlos Güences, al respecto de este análisis era parte de esta siguiente pregunta que les vendría yo haciendo en este momento sobre este análisis de las campañas y qué les habría parecido relevante en favor o en contra al respecto de esto. Y lo que mencionas al respecto de Kamala Harris y sobre el poco tiempo, sobre la forma en que se empezó y sobre la forma en que quedó callada al respecto de lo que le habían preguntado y que de eso derivó una narrativa que le perjudicó, también es relevante, como mencionas, el efecto del discurso de Donald Trump al respecto de su posicionamiento, su narrativa y su línea, que fue muy recta y directa al segmento que lo llevó a la presidencia por segunda vez. En tu caso, en tu caso, Mateo Mayo, ¿cuál sería esta apreciación dentro de esta campaña que a tu visualización o a tu percepción hubiera sido como un factor que te haya llamado a ti la atención al respecto? Quizás electoralmente, quizás en campaña de aire, quizás en discurso, no lo sé. Tú nos puedes comentar al respecto, por favor, Mateo. Bueno, antes de eso, yo quiero señalar otro error que creo que viene desde las primarias demócratas, porque precisamente Biden no tuvo mucha oposición. Ya mencionábamos, ya mencionaba Carlos que era por este liderazgo e imposición presidencial. Pero también había otro factor, que era el factor del dinero. Yo creo que Kamala Harris fue el intento de rescatar un proyecto fallido de candidatura y no había otro, o sea, bueno, sí había perfiles para reemplazarla, pero aquí está el detalle, que si cambiaban a un perfil de la fórmula, tenían que regresar el dinero. Y entonces, tenía que quedar sí o sí alguien de la fórmula, entonces pues solo era Kamala Harris, para no tener que devolver todo ese dinero que ya habían recaudado, porque creo que eso les hubiera dejado en una posición muchísimo más débil. Creo que uno de los errores, y me atrevo a decirlo así abiertamente, fue la elección de la fórmula de vicepresidencia. Por ejemplo, Trump sí eligió adecuadamente a un republicano joven y que está en un estado estratégico, que era el Ohio. En cambio, en Kamala Harris vimos otro perfil totalmente diferente, una persona grande, un demócrata de la vieja guardia, también de la línea progresista, sí, pero que su estado no era tan clave. De hecho, yo en algún momento aquí cuando analizamos los perfiles, después lo comentaba que a mi parecer era Shapiro de Pensilvania. ¿Por qué? Porque Pensilvania era el estado que iba a pesar en esa elección y efectivamente perdieron en Pensilvania. Ese es para mí uno de los errores también de Harris. El otro error, y que no solo lo señalo yo, sino lo dijo Bernie Sanders, es que el problema del Partido Demócrata fue haber coqueteado con otros lobbies. Recuerdo, por ejemplo, el discurso con el que abrió Harris en su primer debate, que decía, yo soy una orgullosa portadora de armas. Cuando el Partido Demócrata ha sido de los que más ha abogado por esta línea de hay que regular esto porque esto es un problema. Y Sanders lo ha dicho y lo dijo, y creo que el mejor análisis que se puede hacer en ese momento es el de alguien que ha estado durante mucho tiempo en el interior de las filas del Partido Demócrata. Claro. Y él dijo, el error del Partido Demócrata es haberse alejado de las bases obreras, de haberse alejado de las clases bajas y las clases medias que representaban este partido. Y los han dicho otros analistas, el Partido Demócrata ahorita es el partido de Wall Street, es el partido de las élites, es el partido de los lobbies militares, que sí, también el Partido Republicano tiene lobbies elitistas, como es el lobby petrolero, pero ese, al menos, digamos, el Partido Republicano nunca ha mentido al respecto en eso. Y el Partido Demócrata sí se manchaban de ser un partido de base, pero pues realmente en el financiamiento se veía que no, y en los actores políticos detrás. Entonces, claro, un partido que, digamos, si en discurso es hipócrita, no va a tener credibilidad ante la gente. Y de lo que estamos hablando ahorita es que pues al menos el discurso de Trump nunca fue hipócrita. Eso genera cierta credibilidad a final de cuentas. Entonces, todos estos factores llegan a converger, y yo añadiría, y como mencioné al inicio, el factor de los estados clave.
que a mi parecer fue ahí donde, o sea, ya dijimos, perdió en la narrativa, perdió en las propuestas, perdió en el sentimiento, perdió en la credibilidad, pero vamos a pensar que aún perdiendo en todo eso, si hubiera ganado los estados clave, estaría sentada el próximo 20 de enero en la silla presidencial. Errores, yo diría Carolina del Norte, Georgia, y de ahí Pensilvania. Pensilvania fue clave. Yo, como les mencioné, a mi parecer era Shapiro tenerlo como en la fórmula de vicepresidencia para ganar Pensilvania y tener al menos todavía una ruta ganando ya sea Nevada o luchando en Wisconsin, pero no pudieron ganar en los estados que era clave, y habiendo perdido, yo me dormí precisamente tarde ese día viendo los resultados porque estaba parejo, y yo todavía tenía la esperanza de que cuando llegaran los votos de las grandes ciudades, como por ejemplo en Pittsburgh, se cambiara esa votación, pero no, por ahí de la 1 de la mañana ya cuando le dieron a Trump, cuando le dieron Carolina del Norte y luego Georgia y luego Pensilvania, ya a partir de Pensilvania ya no había nada que pelear. Pensilvania era la última esperanza del Partido Demócrata, pero pues no lo lograron y ahí es donde están los resultados ahora. Interesante tu apreciación. Sin duda alguna, todos estos elementos son muy, muy, muy importantes en la conjugación de una victoria tan compleja como la que se veía para Donald Trump y que resultó ser una interesantísima forma de hacer campaña y que, pues en tu caso, ahora Elios Ruiz Esparza, que además de ser panelista, eres consultor de Lititz, además estratega y colega de muchos estrategas de campaña. ¿Cuál es para ti este análisis? En este análisis, ¿qué te pareció relevante en favor o en contra de esta campaña presidencial? Pues mira, coincido mucho con lo que comentó Mateo, voy a tratar de no tocar los mismos puntos porque sí coincido totalmente, pero aquí también hubo algo muy interesante, digo, para que lo entiendan las personas que estamos acá en México, es justamente ocurrió lo que ocurrió casi en las campañas presidenciales aquí en México. Por un lado, nada más que allá fue la derecha, con Donald Trump, le habló a su público, o sea, le habló claro, le habló contundente, le habló como siempre le ha hablado, o sea, fue congruente. ¿Y qué ocurrió con Kamala? Lo mismo que ocurrió con Xochitl Gálvez. Por justamente querer llegarle a los de izquierda, llegarle a los de izquierda del PRD, a los del centro del PRI y a los de derecha del PAN, pues su discurso no se escuchaba congruente, porque una cosa decía en un meeting, después iba con otro partido y decía otra cosa. Entonces, no existía esa congruencia, ¿no? Es más o menos así fue lo que ocurrió justamente también en Estados Unidos. Si bien traía a todos el tema de artistas, medios de comunicación, expresidentes, empresarios, hasta la Taylor Swift, ¿no? Y más de 3 veces el financiamiento que traía Kamala no pudo justamente con, pues, nos guste o no, la congruencia de Donald Trump. ¿Qué ocurrió y qué fue lo que hicieron? Creo que también fue un error garrafal. Donald Trump siguió utilizando sus frases que utilizó desde la campaña pasada, porque ya estaban posicionadas, ya eran campañas de él, nadie se las puede robar. ¿Qué ocurrió con Kamala? Por ejemplo, trataron de reencauzar o revivir aquel eslogan de Barack Obama, el de Yes, we can. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Armar su Yes, we will. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Frente a un candidato que es congruente, que trae las mismas frases, que trae la misma idea, que ya está posicionado, ¿qué es lo que quiere hacer? Que era recuperar el tema económico, cerrar fronteras, darle con todo el tema de la seguridad, con un mensaje o con una narrativa de triunfo de un país grande y sobre todo también del miedo y de la víctima que él fue y que se iba a poner enfrente para que ningún otro estadounidense fuera víctima, pues le crees al que ha sido más congruente a comparación de la que está usando o intenta usar un eslogan que ya se usó con otro candidato, ¿no? Que no es el suyo porque no le identifican ahí. Y justamente como también ya comentaba, me parece que fue Mateo, que, bueno, también Carlos lo comentó, se enfocó a tirarle, digo, como buena fiscal, se enfocó a tirarle a Donald Trump y no a posicionar sus ideas. Si tú le preguntas a algún estadounidense cuáles eran las 3 principales propuestas de Donald Trump, te las decía A, B, C.
Pero si le preguntabas cuáles eran las principales propuestas de Kamala Harris, no sabías exactamente qué es lo que quería. Y por eso hago mucho el símil, lo que pasó aquí en México en la presidencial entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, a justamente lo que ocurrió allá, ¿no? Nada más que diverso, la izquierda-derecha, pero sería un poco a grandes rasgos, digo, no podemos ahondar tanto, pero sería un poco lo que... Pero fíjate qué significativo es lo que comentas, porque en este sentido y en este mundo en donde un político o una política no puede ser una improvisación andante para lograr un objetivo, sino al contrario, dentro de estos elementos de estrategias de campaña, todos estos puntos son prioritarios, ¿no? Veíamos, por ejemplo, y lo discutíamos aquí en Acceso B con diferentes panelistas, entre ellos ustedes, platicábamos de que pues veíamos a un Donald Trump cuesta arriba, pero ahora, post elección, pues vemos que su estrategia, su grupo de apoyo, entre ellos, por cierto, uno de los principales magnates de la economía mundial allá en Estados Unidos y en el mundo, como es este personaje dueño de X, pues sin duda alguna retomó y tuvo las herramientas y los elementos para hacer una buena estrategia y una buena campaña que lo llevó a este segundo mandato. Sin duda alguna, todos estos elementos son importantes analizarlos a fondo, porque estos errores y estos aciertos, independientemente de quién los coloca en el tablero de la elección, pues sin duda alguna tiene un efecto para un resultado final. Y hablando de finales, pues yo les quiero finalmente preguntar a ustedes, mis estimados panelistas, ya para terminar este bloque, donde estamos hablando sobre los aciertos y los errores que llevaron a este segundo mandato a Donald Trump a ser presidente de la nación, o por lo menos de nuestro país vecino poderoso de Estados Unidos. ¿Qué cambios ustedes ven o esperan en la política exterior en Estados Unidos durante este segundo mandato? Por ejemplo, a partir de estos mensajes en las algunas designaciones que ya hemos visto, ya ha ido anunciando Donald Trump. Por ejemplo, mencionaba yo al empresario multimillonario, en este caso Elon Musk, que va a ser parte de su gabinete. Mencionaba yo a este presentador también, bueno, más bien voy a mencionar a este presentador de Fox News, que va a ser parte del gabinete en temas de movilidad y transporte. ¿Qué ven ustedes en estos mensajes? ¿Cómo ven que pueda ser la política de Donald Trump ahora con estos anuncios? Y pues que sin duda alguna puede repercutir a México. En tu caso, Mateo, adelante, por favor. No sé si pasaba Carlos, ¿sí pasaste? Carlos se adelantó a la segunda pregunta, pero si no, Ah, si cede su lugar, te lo damos, sin problema. sí, es que me quedé con el orden Sí, adelante, del entonces, sesión Carlos. anterior. Adelante, Carlos. Mira, igual para ya poder retomar la segunda pregunta y ser muy cortos, me sorprende la cantidad de problemas que tuvo Kamala Harris para que el hecho de que Donald Trump, aún con todos los escándalos a los que se enfrentó, no pudo ni siquiera superarlo. Estamos hablando de que es la primera vez que gana un presidente que tiene atribuciones directas de delitos, o sea, comprobables, se les ha diagnosticado culpable. Tuvo el problema del Puerto Rico, donde un comediante se burla de la población y directamente personajes como Nicky Jam se deslindan de Donald Trump y dicen que jamás lo van a volver a apoyar, y a pesar de eso gana. Entonces nos preocupa un poco entonces qué fue lo que hizo mal Kamala Harris, como la falta de identidad de su electorado, pero sobre todo lo que decía Helios, ella va a ciertas poblaciones donde hay muchísimas población judía en Estados Unidos y es pro Israel, y se va al lado musulmán y es pro Palestina, y entonces comienza a ser pues bastante incongruente con ese mensaje, ¿no? Digo, no es que Donald Trump tuviera un buen mensaje, pero como lo dice Helios y ya muy puntual, pues incluso el hecho de que tenga esta posición directa de lo que quiere hacer, pues lo posiciona bastante bien. Yo creo que algo que también quiero destacar es que Joe Biden de plano no ayudó a la campaña de Kamala Harris. Y dicho esto, es una fotografía de Joe Biden cambiando la gorra de los republicanos de Make America Great Again por una gorra de Kamala Harris, y Joe Biden se pone la gorra de Donald Trump. O sea, simplemente no le está apoyando nada a Kamala Harris, ¿no? Y hay incluso videos de teorías conspirativas que dicen que Joe Biden quería que ganara Donald Trump, pero yo finalizo con eso. Fue mayor los errores de Kamala para que la gente estuviera dispuesta a votar por un criminal.
Sin duda alguna. Y bueno, finalmente, si quieres abonar algo a esta última pregunta sobre estas designaciones, mi querido Carlos Güences, porque es la pregunta final para este bloque de Donald Trump en este segundo mandato, de estos errores y aciertos. Pues claro, yo había subido anteriormente un tweet con los puntos principales de lo que vamos a esperar. Lo había puesto en 7 puntos, que es la mayor deportación de migrantes en la historia, aranceles infinitos para México y el mundo, no va a haber megafábrica en Nuevo León, eso sí es un hecho. Elon Musk ya no tiene nada que hacer aquí o en ningún otro país, porque ahora lo que importa es la economía interna de Estados Unidos. Justo como lo dijimos, las fábricas de autos van a priorizar Estados Unidos, van a buscar que vuelva a ser industria. Yo veo a un Donald Trump más inclinado a pro-Israel que pro-Palestina. Lo veo a una negociación, como lo hizo en su tiempo, de modificar una embajada, ponerla en Jerusalén, pues también trae consigo ciertos problemas, pero demuestra la inclinación de Donald Trump, ¿no? Yo sí veo a Palestina perdiendo bastante en estas negociaciones, pero bueno, por lo menos sí concedo a un cese al fuego por parte de Donald Trump. Yo no le diría vaya al Temec, pero sí vamos a estar perdiendo mucho. Mateo lo dijo en su momento. Había algunos representantes de Canadá que decían que iban a pedir que México se saliera del Temec. Bueno, yo creo que la reunión que tuvimos ahorita en el G20 sirvió para que Claudia le dijera a Justin Trudeau, oye, espérate, controla a tus chavos, porque al final dejan ver mal a México, y yo creo que Estados Unidos sabe que quien está sacando mayor ventaja de esto, del Tratado de Libre Comercio, es México, y que bueno, ahí ya después estaría interesante hablar del tema de la demanda de los productos transgénicos. ¿Cómo es posible que México exporte maíz cuando somos el principal productor y aún así estamos importando maíz de Estados Unidos? Y bueno, por último, también tienen una política un poco más old school con estas nuevas modificaciones que le quieren hacer al tema de educación, con estas conductas en contra del aborto, estos famosos eliminación indirecta de libros dentro de las escuelas públicas y el financiamiento de escuelas privadas, ¿no? Entonces, me preocupa un poco el tema de retroceder en cuanto a esta ideología que llaman geek, pero vamos a ver qué sucede con Donald Trump. Yo tengo esperanza que México no pierda tanto y que México lo vea como una oportunidad para no depender tanto de Estados Unidos. Sin duda alguna, será tema de reflector y de análisis posteriores, pero por ahora estamos viendo que sigue siendo un tema relevante el hablar de estas posibilidades que bien mencionas tú, Carlos Güences, y que nos gustaría que compartieras el tweet ya al finalizar el programa. En tu caso, Mateo Mayo, adelante, por favor. Sí, yo identifico primero el retorno del America First. Eso es lo primero. Regresa esta política exterior de America First, que yo la he analizado y tiene 3 características. La primera es que es una política exterior nacionalista, porque antes de promover el interés de Estados Unidos frente al sistema internacional, es el interés interno de Estados Unidos. O sea, no es un proyecto de política exterior hacia afuera, es un proyecto de política exterior hacia adentro. Número 2, una política exterior proteccionista, ya lo mencionó ahorita Carlos, como por ejemplo con el tema de Tesla y las fábricas, porque pues este fue un tema de Donald Trump en campaña, de traer nuevamente los empleos, que los empleos no se vayan de Estados Unidos, que fue el discurso que le llegó justamente a los obreros blancos que se han visto afectados con esta liberalización y con el offshore. Veo también muy difícil el tema del nearshoring, pero hay una clave geopolítica que yo creo que puede ser la jugada estratégica para México, la voy a comentar al final. Y la tercera característica es una política exterior aislacionista. ¿Por qué? Porque Trump favorece el unilateralismo y los asuntos internos por encima del multilateralismo y los asuntos de política exterior. De hecho, este es el gran tinte, por ejemplo, quizás en que se diferencia Harris y Trump, porque Harris sí planteaba un acercamiento con los socios estratégicos de Europa y con la OTAN, y pues Trump ha sido crítico con ellos. De hecho, en algún momento ha dicho que pues no, en la OTAN no aportan la misma cantidad de dinero que aporta Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a ver un Estados Unidos unilateral, en el sentido de que no va a consultar, no va a asociarse, ni va a tener tanta coordinación con sus aliados estratégicos, principalmente ya lo vamos a ver en los temas de las 2 guerras que hemos estado hablando. En el tema de Gaza, para ya no repetir lo que mencionan, yo ahí, lo que ya mencionaron, yo ahí veo 2 nombramientos que van a ser clave.
el de, ahorita les digo cuál es, el de Kushner, el de Jared Kushner y el de David Freeman. Porque Kushner, que es el yerno de Trump, ya había estado en la administración y tiene vínculos cercanos a Israel. Y David Freeman, que es el abogado de bancarrotas de Donald Trump, también tiene vínculos cercanos a Israel. Entonces, ahí hay que estar pendiente de a qué parte del gabinete meten a esas dos personas, porque estas dos personas son precisamente el enlace con Netanyahu. Entonces, eso es lo que va a ser clave. En cambio, en el frente ucraniano, pues sí, yo veo una paz forzada. Va a ser una paz forzada desde Estados Unidos. En su momento, cuando tuvimos el programa de que iniciaba este conflicto, yo lo dije, esa guerra se va a acabar cuando Estados Unidos se siente a negociar con Rusia. O sea, ¿por qué Putin no recibió a Macron? Y hay una foto famosa de que está Putin sentado de este lado y Macron hasta el otro extremo de la mesa. ¿Qué está mostrando ahí? Que no le interesa negociar con Macron. Él no va a negociar con Macron ni con Alemania ni con Zelensky. Él lo que quiere es negociar con Estados Unidos y pues ya está servida la mesa prácticamente. Trump lo dijo, que él se va a sentar a negociar y pues tristemente para Ucrania va a ser una paz forzada. Ahí hay que ver cómo va a quedar las líneas, el nuevo mapa es lo que va a estar en juego. Y que esto es muy simbólico. ¿Por qué? Porque esas nuevas líneas, yo me atrevería a decir que son el nuevo Alsacia y Lorena. ¿Por qué? Porque es el territorio que va a definir las nuevas fronteras del nuevo orden mundial, que con Trump parece ser que no vamos a ver un Estados Unidos tan interesado en asuntos de política exterior, sino más centrado en la economía estadounidense. Y bueno, con respecto al tema económico, va a haber cambios, sí, en el tema comercial, como mencionaba Carlos, esta parte de las amenazas arancelarias en las que México no puede responder de esa misma forma. Durante el sexenio de López Obrador hubo por ahí una propuesta también de responder con una guerra arancelaria, pero yo creo que esta vez Claudia Sheinbaum no ni siquiera la va a considerar, a mi parecer, y espero que no la considere porque pues sí afectaría mucho con el tema de la inflación, y más que en recientes semanas se ha llegado a un acuerdo con respecto a la canasta básica. El hecho de entrar en una guerra arancelaria encarecería el costo de vida aquí en México. Y yo no, aquí ya dejé lo último para mencionar esta clave que les decía yo, que es lo que puede tener México. A mi parecer, en este momento creo que es mayormente retórico lo de la salida y la expulsión de México por parte de estas amenazas de grupos canadienses. Y les voy a decir cuál es la carta que tiene México, a mi parecer, en este momento. Estados Unidos no puede alejarse de México por el tema del nearshoring. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos pierde a México, quien está detrás es China. Y en el tema de autos eléctricos, que es el que le pesa a Elon Musk con el tema de Tesla, BYD ha invertido muchísimo aquí en México. De hecho, por ejemplo, a mí me sorprende que el otro día iba caminando aquí por Periférico y vi aquí en Villahermosa, vi un BYD. Hasta le dije a mi papá, ve, ya llegó China a Villahermosa. O sea, yo no me imaginaría ver un BYD aquí en Tabasco. Y aquí está en Periférico. Entonces, realmente a Elon Musk y a Canadá no les conviene pelearse con México en este tema, porque México todavía tiene la carta china, ¿sí? Entonces, es un aspecto que creo que hay que guardar para un aspecto final de una negociación ya quizá muy conflictiva, pero sí tendrían que estarnos viendo con ojos de amistad, que les conviene que esté aquí. O sea, ya viendo estos dos escenarios, que les conviene a Elon Musk tener a Tesla acá en México que dejar que entre BYD. Ese sería con lo que cierre. Y sin duda alguna, temas importantísimos como estos son los que pueden hacer la diferencia en cualquier negociación. Gracias, mi querido Mateo. Y bueno, en tu caso, Helios Ruiz Esparza, en esta última pregunta, ¿qué podemos esperar en este tema de política exterior o interior, dependiendo el aspecto de quieras matizar, y sobre todo con estos nombramientos que, bueno, tú traes también otros nombres por ahí? Sí, justamente yo creo que, bueno, ya sabes que yo soy el abogado del diablo, ¿no? Yo veo las cosas muy crudas y prefiero verlas así para que no nos tomen por sorpresa. Pero justamente yo lo que estoy viendo, al menos con estas designaciones, que por cierto son designaciones muy rápidas y justamente muy estratégicas. Entonces, para ser tan estratégicas y que hayan sido tan rápidas, obviamente son señales totales a todo el mundo, ¿no? Yo veo, por medio de estos que ahorita lo comentamos, que va a ser un gobierno de cierta forma vengativo, ¿no?
que va a ir contra sus rivales políticos que lo quisieron incriminar, que quisieron su bancarrota y ese tipo de cuestiones. No va a repetir a muchos, al menos los que hemos visto no repite, al menos vamos a ver el tema económico, quiénes son a los que ponen, que son los que faltan, y un gobierno enfurecido que realmente va a ser muy, muy revanchista en este sentido, de que ya no tengo nada que perder, ¿no? Ya no voy a reelegir, o al menos eso vemos. Pero, pues vemos, por ejemplo, justamente a un Robert Kennedy Jr., ¿no? Con el tema de salud, cuando fue de los principales activistas antivacunas, ¿no? Ese por un lado, que no importa lo radical que sean, si eres fiel y leal a mí, pues aquí tienes tu lugar. Por otro lado, vemos a Tom Holland, ¿no? Con el tema de migratorias, que él, por ejemplo, sí repite, pero pues él es el que justamente hizo la separación de las familias, ¿no? Y el que tenía estas jaulas que ponían ahí a las familias y dividía a las familias de los países latinoamericanos que migraban justamente hacia Estados Unidos. También vemos en el Departamento de Justicia a una persona señalada por tráfico sexual de menores, a una persona que su propio partido lo tiene enjuiciado, bueno, al interior de su partido por temas de ética. Y eso le valió y va a ser el próximo jefe del Departamento de Justicia. Entonces ahí te das cuenta justamente de ese tipo de gobierno que va a ser. No le importa mucho la ley ni el que dirán, ¿no? Porque si no, obviamente no pondrían a ese tipo de personas. También, por ejemplo, el tema de seguridad interior. Ese fue algo interesante. La gobernadora de Dakota del Sur, con esta Christie, ella, a ver, cuando fue Donald Trump y fue la que apoyó más a Donald Trump justamente en contra del tema de la migración de musulmanes. Rechazó que entraran a Dakota del Sur refugiados afganos. Tenían un apartado de dinero para posibles cuestiones de crisis para los estados, se maneja así en Estados Unidos, y todo ese dinero lo utilizó para reforzar la frontera con Texas cuando permitieron justamente la entrada de refugiados. Entonces ahí te das cuenta de también este tipo de personas, ¿no? Y obviamente, bueno, pues tenemos ahí el tema de la nueva Secretaría de Eficiencia ahí con Donald Trump y de los dos multimillonarios, para ver si realmente, pues, eficientan el gobierno o no. Pero aquí nos damos cuenta del radicalismo justamente en estas designaciones estratégicas y de forma tan rápida. Entonces, no minimicemos a Donald Trump porque ya lo minimizamos en la campaña pasada y ganó y dijimos no iba a pasar tanto. Antes, también esa es otra cuestión, antes tenía personas dentro de su equipo que había posibilidad de que tranquilizaran a Donald Trump o mediaran en ese sentido, pero pues vamos a ver a quiénes son a los que tiene más cercanos, que no creo que repitan, pero bueno, vamos a ver. Sin duda, un tema interesantísimo porque finalmente todos estos temas, por eso los discutimos aquí en Acceso B, porque inminentemente repercuten en positivo o en negativo a nuestro país aquí en México. Carlos Güences, ¿algo más que agregar al respecto? O en tu caso, si no tienes algo más que agregar, pues aprovecho a pedirte que te despidas y que nos digas qué estás haciendo allá en Puebla y dónde te podemos leer, escuchar y ver en tus canales oficiales. Carlos, adelante, por favor. Claro, no, hombre, agradecerte el espacio, agradecer también a Helios, a Mateo, que sin duda enriquecieron muchísimo la mesa. Yo sí espero, como comentarios finales, que México, y lo dije hace rato, pueda apostar a esta México First, así como America First, ¿no? Que nosotros no dependamos directamente de lo que vaya a pasar en las políticas internas de Estados Unidos, aunque directamente por la globalización, pues casi es nuestro patio trasero, o somos su patio trasero y dependemos muchísimo de ellos. Yo sí quisiera ver a un México fortalecido con la independencia de Estados Unidos. Y bueno, me despido del auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les reitero que aquí en Puebla, si tienen algún comentario, les gustaría hacer algún proyecto de clase social, pues pueden acercarse conmigo. Tenemos un
colectivo juvenil que se llama Juventud en Marcha, y ahorita directamente lo que estamos haciendo en temas periodísticos es la visibilidad del personal de limpieza, de la limpia, del servicio organizacional aquí en Puebla. Digo, como pequeño comercial, los invitamos a seguir las redes. A veces concientizamos un poco sobre la indiferencia que llegan a tener las personas con este personal, no entender que ellos también están cumpliendo con un trabajo y que también pues corren riesgo, ¿no? Las personas llegan a tirar cosas, vidrios, jeringas, y que todos estos ponen en riesgo la vida de una persona, y es lo que queremos concientizar hoy en día. Si ustedes son de Puebla, son de la República y les gustaría visibilizar este tema, pues agradecemos muchísimo que Luis nos haya conectado y estamos en toda la disposición de colaborar. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias, Carlos Güences, amigo influencer, periodista y por supuesto panelista ahora de Acceso B. Y en tu caso, mi querido Mateo, ¿dónde te vemos, dónde te escuchamos y si quieres concluir algo específico en esta gran conversación? Sí, solo cerrar con el otro tema que me faltó hablar, el tema del narcotráfico, y un nombramiento que se me pasó mostrar, el que quedó de secretario de Estado, que es también de la línea dura de los republicanos, y que hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Por qué? Porque es de los republicanos que promueve la intervención militar en México para combatir a los cárteles, y que lo único que los ha detenido es que necesitan reformar la legislación estadounidense para catalogar a los cárteles como grupos terroristas. Y ahorita parece ser que tienen pocas resistencias porque, como les mencionábamos, ganaron en la Cámara de Representantes y ganaron en el Senado. Entonces, a mi parecer, además del riesgo comercial y el riesgo de migración, este es uno de los mayores riesgos que puede llegar a tener México, porque ya estaríamos hablando de casos de agresión y de violación a la soberanía de nuestro país. Con este mensaje yo cierro. Hay que seguir de cerca esos perfiles, seguir de cerca esas noticias. Y bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales también, en Facebook como Mateo Mayo, en Instagram como @matmayog y en Twitter, ahora ex, como @Mateo Mayo G. Soy analista de geopolítica, escribo en el diario Presente y también soy consultor político, entonces pueden encontrarme en mis redes sociales. Como siempre, un gusto, Luis, gracias, y gracias también a Carlos y a Helios por todos sus comentarios en esta mesa. Un gusto. Sin duda, Mateo, y muy interesante lo que comentas al respecto del narcotráfico en este mensaje final, y agradecido también contigo por haber acompañado aquí esta tarde en Acceso B. Helios Ruiz Esparza, ¿dónde te vemos, dónde te leemos? ¿Cuál es tu conclusión al respecto de estos dos temas interesantes que tocamos hoy en Acceso B? Muchas gracias. Sí, lo que comenta Mateo es con Marco Rubio, y es de los, sí es de los más radicales, pero es el menos radical de los que ha nombrado hasta ahorita en su gabinete, imagínate. ¿Qué contraste? Pero bueno, yo creo que dio un buen inicio en el tema de justamente este tema de política exterior, la presidenta Claudia Sheinbaum. Esperemos que siga así, que dé este tema de señales de poder justamente abrirse al mundo, ¿no? Para que haya más México en el mundo. Entonces, a diferencia del sexenio pasado, que creo que es importante no solamente estar al interior, sino al exterior, y más en un mundo tan conectado como hoy. Veo muchas posibilidades. Es bueno también por todo este tema de Estados Unidos que justamente México también tenga otras alianzas en diferentes lugares, ¿no? Y bueno, pues nos pueden seguir a nosotros como @Elitix Consulting, la consultoría que tenemos, a mí personalmente como @Helios Ruiz en las redes sociales, en cualquier red social, y vamos a estar este fin de semana por medio de Aceipol. El día viernes vamos a presentar un libro en nuestras redes sociales @Aceipol, la Asociación de Consultores, Estrategas Políticos e Investigadores. Por ahí nos pueden ver. Y pues vamos a estar haciendo también aquí contigo, amigo, un enlace desde la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Miami el día jueves para darte pormenores, a ver qué tal se pone esta cumbre desde Estados Unidos.